¿Qué imagen tenemos de las mujeres científicas y cuánto ha influido el cine en esa mirada? En el nuevo episodio de Ciencia Inédita, Francisco Javier Millán conversa con Fernando del Blanco Rodríguez, investigador del CSIC y autor de un trabajo fascinante sobre la presencia de las mujeres científicas en el cine. No te pierdas este viaje a través de películas emblemáticas que han transformado el imaginario de las mujeres científicas. Empieza Ciencia Inédita. La ciencia no es magia, pero a veces lo parece. Física cuántica, arqueología, robótica, hipótesis, datos, pensamiento crítico. Bienvenidos a Ciencia Inédita. En directo, sin filtros, de la mano de Francisco Javier Millán. Aquí no hay secretos, solo ciencia. Ciencia Inédita. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ciencia Inédita. La ciencia no entiende de casualidades, pero sí que entiende de serendipias. Y a mí me pasó una de estas a finales de diciembre del año pasado, en 2025. Estaba preparando un trabajo bibliográfico para una asociación de críticos y escritores de aquí de Cataluña y de repente me encontré con un libro titulado Científicas de cine, un libro que reúne a las mejores científicas que hemos visto en la gran pantalla a lo largo de toda la historia del cine. Y hablaba de serendipias porque yo estaba haciendo ese trabajo bibliográfico el 26 de diciembre de 2025, cuando se celebraba el 40 aniversario del triste asesinato de Dian Fossey, aquella mujer científica, zoóloga, que defendió a la especie del gorila de montaña y la salvó de la extinción. Y Dian Fossey es, sin lugar a dudas, una de las científicas de cine que hoy vamos a abordar con el autor de este libro, con el protagonista de este libro. Fernando del Blanco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Bienvenido aquí a Inédita Agencia, en este programa dedicado a la ciencia. Comentar de tu currículum, que eres el director de la biblioteca del CID CSIC aquí en Barcelona, y tu trabajo sobre todo es aunar conocimiento, el conocimiento documental que tienes ahí en la biblioteca con el mundo académico, ¿no? Sí, eso es fundamentalmente, es un apoyo a la comunidad científica de nuestra entidad para facilitar su trabajo de investigación, ¿no? Y ahí estamos, en la sombra, en la retaguardia de la bibliografía. Pero bueno, no estás muy en la sombra porque también eres cineasta, también has realizado documentales, tienes dos documentales muy interesantes, uno titulado Que inventen ellas, del 2023, y otro Prometeas. Además, muy curioso esto de Prometeas, porque Prometeo fue aquel titán, ¿no? Creo recordar, que robó el fuego a los dioses y que dio al ser humano el conocimiento. Eso es. En este caso era un recuerdo y una reivindicación de cómo la figura femenina también ha hecho esa labor, ¿no? de civilización, ¿no? Siempre ha sido la figura oculta en las sombras, en este caso también, mientras que la figura masculina es la que parece que ha llevado siempre la responsabilidad y el privilegio del conocimiento. En este caso, pues hemos utilizado la figura de Prometeo para feminizarla y para hablar de ese contexto femenino también. Muy interesante. ¿Dónde se pueden ver los documentales? Porque se pueden descargar, ¿verdad? Para libre uso de los espectadores. Sí, se pueden descargar. En este caso se trata de dos documentales que están en dos redes académicas, pero que se pueden descargar de forma libre y que se pueden visualizar de forma libre. Están en Digital CSIC, que es el repositorio del CSIC. Simplemente se puede clicar a partir del título, como hemos dicho, Prometeas o Que inventen ellas, y de ahí se pueden descargar. También se pueden proyectar en cualquier entidad. Es verdad que llevamos 2 años con este trabajo y ha sido visto en filmotecas, en bibliotecas, en sus casas. Son trabajos que se pueden ver y que pueden propiciar este debate del que estábamos hablando, de cómo, en cierto modo, también la mujer ha sido esa figura olvidada dentro del contexto de la creación de la ciencia, del conocimiento. Y los documentales forman parte de un todo junto con el libro que presentamos hoy, ¿no? Un libro editado por la Universidad de León. Y yo por eso, cuando estaba haciendo esa bibliografía, de repente caí en la Universidad de León, en sus prensas editoriales, y de repente di un respingo, ¿no? Porque lo vi y dije, este libro es perfecto para el contenido de nuestro programa. Sí, en este caso los dos documentales son el correlato visual de 2 libros. En este caso Prometeas es el correlato visual del libro que traemos hoy, que es Científicas de cine, y Que inventen ellas es el correlato visual de un libro que se llama En el ángulo ciego, también hace referencia a ese ámbito de sombras, donde repasamos cómo ha sido representada la mujer de ciencia y conocimiento, pero en el cine español. En este caso Científicas de cine habla de todo el contexto
contexto del cine internacional, y Prometeas es esa réplica, mientras que Inventen ellas y En el ángulo ciego hablan en este caso, de nuestro cine, de nuestro propio cine, desde los orígenes de la aparición de la cinematografía en España hasta nuestros días. Fíjate, yo que soy muy de ver cine español, ¿no? y también cine internacional, ahora no me vendría a la mente ninguna científica española dentro de lo que es el cine español, ¿vale? De nuestra cinematografía. Pero sí que a nivel internacional te daría múltiples nombres, ¿no? Como el de Dian Fossey que te comentaba antes. Quizás la mujer de ciencia ha estado más oculta en el cine español. Yo creo que ha costado más que en otras filmografías que apareciese, ¿no? Yo creo que el contexto social, cultural y político de nuestro país ha hecho que toda esa aparición que ya se produce quizá en los años 30, en los años 40, en determinadas filmografías europeas o norteamericanas, la soviética, en España se retrasan algunas décadas. En España es muy complicado encontrar biopics, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas porque también el contexto político en el cual se está haciendo el cine, que es el correlato del que se está haciendo en el exterior, no se están dando las condiciones para que eso se produzca. Todo va con retraso, es decir, partimos quizá del mismo esquema, pero con diferente cronología, ¿no? La marginación o la escasez o la neutralización de la posibilidad de que existan mujeres en pantalla haciendo ciencia, en nuestro caso es fundamentalmente, ya te digo, mucho más tardío que en el resto de filmografías. Y aparte con determinadas características que son, por ejemplo, eso, ausencia de biopics, hay determinados contextos en los que hay otra figura que es muy interesante dentro del cine y de la relación de la mujer con el cine, que es la aparición de la MacDoctora, que es el correlato, en este caso femenino, del científico. Y despectivo, ¿no? Muy despectivo en algún caso, porque suelen ser personajes un tanto díscolos, ¿no? Locos en su laboratorio. Son absolutamente problemáticos, pero tienen un elemento muy interesante que es el del poder. Es decir, aunan la capacidad, la desmesura por una parte, la capacidad del control de lo incontrolable, pero por otro lado está el poder. Y yo creo que ese es como el gran elemento, y a mí me parece como un elemento muy interesante, muy potente, porque la mujer aparece como una femme fatale, pero una femme fatale empoderada, y empoderada por fin con el conocimiento, con la capacidad de todo esto que hacen los MacDoctors, ¿no? Que es generar vida, querer conquistar el mundo, este tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí creo que la gran clave es, por fin la mujer está en esa posición de poder. Claro. Hablabas de los biopics, que nos falta en España contar algún biopic de alguna científica. Los biopics al final terminan un poco por romantizar, ¿no? A la figura, ya no solo femenina, sino a cualquier figura. Por ejemplo, se me ocurre así, me viene a la mente lo que ocurrió, por ejemplo, con Freddie Mercury, ¿no? En la película de Queen, ¿no? Que al final la película cuenta lo mejor de su vida, pero no profundiza en quizás sus problemas más personales, ¿no? Intentan ensalzar un poco esa figura y se queda un poco liviana, ¿no? Cuando se muestra en pantalla. Creo que sí, hay una primera época dorada de biopics de científicos y científicas que en los años 30, en los años 40, que en ese caso se utilizan como casi elemento propagandístico nacional. Tanto desde el ámbito soviético, norteamericano, europeo, se percibe ese aroma de tratar de explicar el país a partir de las figuras más brillantes. Ahí se explica, por ejemplo, también Marie Curie, Madame Curie, el primer acercamiento en 1943, o el de otras figuras. Se me ocurre también la Alemania nazi, tienes Bernard Koch también, un biopic que trata de aunar, en este caso fílmicamente, parte de su ideario científico social. Sí, porque ahí, perdóname, los científicos, esa imagen siempre que hemos tenido del científico al servicio del gobierno, en este caso al nazismo, que desde luego no fue una imagen muy positiva, aunque sí que hubo avances científicos muy importantes en esa época. Claro, en este caso ellos trataban de construir un discurso alrededor de una figura que trataba de sintetizar y de competir, en este caso, contra las figuras científicas tanto del ámbito de la Unión Soviética como del mundo occidental. Creo que ahí se percibe bastante de lo que tratas de decir, ¿no? Que esa figura a veces unidimensional,
poco palpable, ¿no? De figuras con muchas luces y poco interesados en las sombras, ¿no? Claro. Como una réplica casi nacional. Por ejemplo, ya es más interesante desde esa perspectiva, no en tanto fílmicamente, porque son las dos películas muy interesantes. La de 2019, de Satrapi, Sí. la perspectiva de Marie Curie es más compleja, es más multidimensional, aparecen más sombras, entendemos más carnal, ¿no? Es Claro. una figura más contradictoria también. Bueno, es una película del siglo XXI. Es una figura del siglo XXI, sí, eso es una película y Claro. lo que es eso, es más multidimensional. Hablamos desde más perspectivas y no tan solo desde el ámbito propagandístico, que era como... Y yo no quiero decir, quizá esta última frase está salido de contexto, no quiero decir que Madame Curie de 1943 fuese una película propagandística, porque no lo es, pero sí que podía tener ese aroma de clasicismo de Hollywood que trataba a los personajes también con pocos claroscuros, en este caso. Estas figuras, sobre todo las que pasa, por ejemplo, con Pasteur también. El biopic de Pasteur también adolece un poquito de esa mirada un poco unidimensional que estábamos tratando de... Claro, yo recordaba, por ejemplo, el biopic que le dedicaron a Ramón y Cajal hace tiempo en una serie de televisión española. Siempre hay un punto un poco idealizado y romantizado, ¿no?, de estos personajes. Cuando mencionabas a Madame Curie, yo vi la película protagonizada por Rosamund Pike y es una grandísima interpretación, pero es una película hecha desde el contexto del siglo XXI, donde, digamos, la figura femenina se está intentando incentivar mucho en el audiovisual en general, y es muy loable, desde luego. Pero claro, a veces hay que valorar más la película desde el contexto y no desde el punto histórico que te está contando, porque sí que es cierto que Madame Curie vivió en un mundo en el cual incluso provocó un gran escándalo que se fuera con otro hombre después de fallecer su marido, ¿verdad? Sí, claro, es verdad que la película de 2019 aborda con mayor profundidad ese tipo de cuestiones. Es verdad que en la de 1943, digamos, se centra más en la relación entre la propia Madame Curie y Curie hasta que muere, y en ese momento hay un momento que la película se detiene dramáticamente en la emocionalidad de Marie Curie, y acaba redundando en una especie de romantización de su figura, ¿no? Vale. Y del reconocimiento, por fin en este caso, que también es muy interesante porque es la primera vez que esto ocurre, y sobre todo en cine masivo, ese reconocimiento de una mujer en un ámbito científico gigantesco, ¿no? Como es la Academia de Ciencias de París, donde recibe un homenaje y es un poco el final de esa película. Tiene una relevancia muy importante desde el ámbito de lo que decimos, que es ese reconocimiento por fin de una figura femenina en ámbitos de casi igualdad con la de una masculina, pero sí que detiene, por ejemplo, el espacio este que estabas comentando, ¿no? Ese espacio de escándalo que se produce cuando ella decide pues mantener una relación posterior a su viudedad con otra personalidad masculina, ¿no? Y cómo eso también la afecta, cómo este tiene que enfrentar a la sociedad. Creo que fundamentalmente es lo que dices tú, ¿no? Una película del siglo XXI Claro. se puede permitir ese tipo de abordaje, mientras que una de 1943 posiblemente no. De hecho, me gustaría que otro día te vinieras a hablar de Madame Curie, porque es un personaje fascinante. Casi por el escándalo estuvo a punto de perder uno de los Nobeles, o que no se lo dieran. Aquello fue una historia dramática para el mundo de la ciencia. Sí, claro, sí, sobre todo para, en este caso, una mujer, ¿no? Si ya una mujer estaba rompiendo moldes, imagínate una mujer con... Claro. Moldes científicos, pues, rompiendo a la vez moldes sociales, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto íbamos a asimilar eso, ¿no? Y a ser capaces de asimilarlo, de posibilitarlo? Qué interesante. ¿Cuál fue la película, supongo que no será una única película, ¿no?, que te motivó? ¿Cuál fue la chispa para contar, para meterte en esta historia de mujeres en la ciencia y en el cine? Siempre tiene que haber una primera. Es complicado para mí. Fíjate, te voy a citar una película que no es muy conocida, que es una película hispano-francesa, que no es demasiado conocida, y que a mí me resultó tremendamente interesante, que es Miss Muerte, que es una película de Jesús Franco. Fantaterror. Fantaterror, exactamente. Sí. En este caso es una película fascinante. Yo creo que es una de las mejores películas, en este caso, de Jesús Franco. Dentro de una filmografía gigantesca como es la que tiene Jesús Franco, hay
no sé, un puñado de películas que verdaderamente son brillantes. Yo creo que esta está en ese ariete. Y en este caso es la historia de una científica, Irma Zimmer, que es hija de un científico que es humillado públicamente, que muere a partir de ello, y por lo cual ella comienza una venganza a todo el conjunto de la comunidad científica que había humillado a su padre. A partir de ahí se desata un conjunto de acciones dentro de una trama fascinante en la cual ella se va transmutando en diferentes mujeres para ejecutar esa venganza, ejecutando también ciencia, siendo una Mac doctora que pone en marcha los conocimientos que ha desarrollado a partir de su padre para desarrollar esa fenomenal venganza que tiene mucho, para mí tiene también mucho de colectivo. Dentro de esa historia particular creo que hay muchos elementos simbólicos. Tiene el elemento legatario del padre, del legatario de lo masculino a lo femenino, y luego tiene un elemento también de una mujer que se enfrenta a una comunidad científica, en este caso cerrada, endogámica, que es absolutamente masculina. Pero no solo tiene un ámbito, no podemos hacer una lectura de género contemporánea en la cual digamos que esa película, sino que ella, esa transmutación que hablamos en diferentes personajes, va utilizando a otras mujeres, es decir, también se aprovecha del cuerpo, de la mente y de los espacios de otras mujeres para cometer esa venganza. Y es una película verdaderamente maravillosa, que a mí me abrió los ojos sobre lo que suponía en ese momento, en plenos años 60 en España. Lo que representaba de ruptura con lo que hasta entonces se estaba produciendo en el cine. Es verdad que estamos hablando de las orillas del cine, ¿no? De un cine que es serie B absolutamente, ¿no? Un cine de género generado en las orillas de cualquier industria, desgajado de cualquier apoyo, evidentemente, gubernamental. De hecho, Pilar Miró en los 80 quiso desterrar completamente todo ese cine, porque lo consideraba poco propicio para crear una buena industria en España, y fue un grandísimo error, sin lugar a dudas. Claro, yo creo que sí. Y sobre todo cuando lo analizamos desde este punto de vista, que es por ejemplo, el cómo ha sido representada la mujer de ciencia. Es que, curiosamente, en este cine aparentemente desinteresado de lo político, un poco deshilachado en lo formal y poco aseado en lo estético, construyó algunas de las figuras más interesantes que podemos rescatar hoy, ¿no? Y creo que en ese magma que se dio en llamar fantaterror, que es verdad que es un poco como hablar de cine. Es que hay desde obras verdaderamente rescatables hasta otras que son muy complicadas de ver y que tienen una calidad pues muy cuestionable. Pero más allá de eso, claro, que yo creo que también habla de un momento en el que la industria de la cinematografía en España discurría por un carril central vamos a ver, quiero ser cuidadoso en lo que digo. Es decir, con cierto interés en determinados autores y autoras, pero determinada pobreza en los cuestionamientos que estaban en el trasfondo de esas películas. Este tipo de cine, copiando referentes italianos, franceses, norteamericanos, la Hammer, británicos, lo que estaba era abriendo también, abriendo las ventanas de nuestro cine a corrientes que hablaban de otras cosas, que nos hablaban desde otros puntos de vista y que hablaba de lo que ha hecho siempre también el cine de ciencia ficción, ¿no? Que es hablar de la realidad aparentemente mirando hacia otro sitio, ¿no? O poniendo la centralidad de la narración en otros espacios. Yo, una de las grandes cosas que me llevo de este proyecto también es haberme visto obligado a bucear en todo ese cine, en el cual, como cuando abres un cofre de un desván ignoto, encuentras de vez en cuando entre
un montón de polvo y de cosas inútiles, verdaderamente algunas maravillas. Alguna joya, ¿no? Algunas joyas. Hablando de joyas, sé que es hablar un poco más allá de lo que tú cuentas en el libro. Este año estamos celebrando el 175 aniversario de Mary Shelley, de la muerte de Mary Shelley también. Y Mary Shelley está considerada la mujer, la madre de la ciencia ficción. Fíjate, qué curioso, una mujer también mucho antes que la llegada, por ejemplo, de Julio Verne u otros autores como H.G. Wells, ¿no? También es una figura también a reivindicar, ¿verdad? La figura de la mujer que ha escrito dentro de un género que está muy asociado con los hombres. Absolutamente, absolutamente, porque además sus ecos llegan hasta hoy. Hasta ¿no? hace 2 días, sí. Exactamente, ¿no? Y ha generado un marco narrativo y un personaje que es inacabable, ¿no? Y que es inagotable. A mí me parece interesantísimo todo el legado de Mary Shelley, es absolutamente reivindicable, y cómo este ha dado lugar también a toda una genealogía tanto de películas y de narraciones, que partiendo de la centralidad el Mac Doctor, otra vez. De ese Mac Doctor, ha generado muchísimas ramificaciones, algunas de ellas también vinculadas con el ámbito genérico y dentro de películas tan bizarras o de títulos tan bizarros como Jesse James contra la doctora Frankenstein, la cual es la hija del doctor Frankenstein, que asume el legado, en este caso de nuevo también de su padre, para desarrollar una serie de trastornados experimentos. De criaturas. El propio Jesús Franco también hizo La maldición de Frankenstein, que es otra película en la que bueno, pues se da toda una vuelta a ese mito para también marcar, en este caso, vuelve también a ser la hija de Frankenstein, la que se encuentra metido en un argumento con otra serie de personajes traídos de diferentes espacios, con los cuales mezcla sin ningún pudor. Y toda esa genealogía es maravillosa porque a la vez lo que hizo Mary Shelley fue también poner sobre el tablero algo que luego ha sido cuestionado y que ha estado en muchas películas de ciencia ficción, que es ese hombre incapaz de gestar biológicamente, pero capaz de gestar científicamente o mecánicamente, ¿no? Y ese es uno de los elementos que también es muy interesante desde el punto de vista simbólico, y cómo esa apropiación de lo masculino, de la capacidad de gestar, luego ha dado la vuelta también a mujeres que se reapropian de esa capacidad masculina de gestar artificialmente. Y no nos olvidemos, la novela de Frankenstein tiene un subtítulo que es Frankenstein o el moderno Prometeo, y esto conecta con el nombre, con el título de tu documental. Con Prometeo, sí, la verdad estamos en una circularidad absoluta, porque también es verdad que Prometeo es una figura de esa con absolutos ecos y ramificaciones en muchas obras, en muchas películas, en muchos libros. Siguiendo con la ciencia ficción, te he contado fuera de micrófono que soy muy fan de Star Trek, y de hecho tú hablas de Star Trek en este libro, en Científicas de Cine, y hay una figura de una mujer en los años 60 que está ahí en el puente de mando de la Enterprise y que viene a inspirar a jóvenes astronautas. Es muy curiosa esta historia. Sí, lo comentó en el libro, que hay la primera astronauta afroamericana, que se llama Mae Jemison. Es una de las que cita la figura de Nyota Uhura como una inspiración que la hizo creer que ella podía hacerlo, ¿no? Y frente a las dos dificultades clásicas que tendría una mujer, en este caso de la sociedad estadounidense de finales de siglo, que es ser mujer y ser afroamericana, con las dos fronteras, con los dos espacios de exclusión a los que se han visto sometidas, ¿no? Y creo que comentabas tú también, que me parecía muy interesante ese momento en el que la actriz que interpreta a Nyota Uhura en la serie, Michelle Nichols, se plantea dejar la serie, ¿no? Y tiene una conversación con Luther King. Con Luther King, perdón. Con Luther King, en el cual él le anima, en este caso, a que no lo deje, a que no abandone ese papel por su relevancia como referente para las mujeres y para las mujeres afroamericanas. Claro. Como alguien inspirador, ¿no? Como un referente, ¿no? Y ese es uno de los elementos que también me parece que es muy interesante, muy importante en esta trayectoria del cine, y que
trato de reflejar en el libro, ¿no? La importancia de los referentes. Mira, en la serie de Star Trek, en la de los 60, hubo hasta un escándalo relacionado con el personaje de Uhura. Hubo el primer beso interracial entre Kirk y Uhura, y aquello, bueno, se llenó, ahora no recuerdo en qué cadena se emitía, en CBS, bueno, se llenó de cartas, no había internet en esos momentos, pero se llenó de cartas de protesta por lo que había producido en la pantalla. Claro, la cuestión, uno de los grandes logros entiendo, de Star Trek en los 60 es introducir en el hogar medio estadounidense con una forma de ver el mundo medio, a veces muy limitado, muy concreto, con una idea excluyente a veces de lo racial, de lo racializado, conflictos que tenían que ver con eso, ¿no? Con un puente de mando en el que había mujeres y hombres de diferentes razas, y eso lo metía uno entiende que en el prime time de una televisión a nivel nacional, ¿no? En el domicilio de los americanos, claro, sí, ¿no? de las familias. Lo que ello suponía, ¿no? Y lo que comentas tú, ¿no? Ese escándalo, ¿no? Cada vez más, ¿no? Mientras Madame Curie tenía su aventura, su aventura, su relación con otra persona una vez enviudada, ¿no? Pues aquí tenemos un beso interracial, un claro con ejemplo. el consecuente escándalo, ¿no? de las sociedades bien pensantes. Siempre he creído que el cine, el mejor cine, es el que puede servir de herramienta educativa para formar y poder tú mismo como espectador adquirir conocimiento, ¿no? ¿El cine ha ayudado en la percepción social de la mujer en la ciencia? ¿Ha ayudado en ese sentido? Tal y como lo demuestras, ¿no? En el libro en varios capítulos. Sí, yo creo que absolutamente. O sea, yo creo que absolutamente. Iba a decir una mayoría, o al menos una mayoría de las clases populares de este país y de la mayoría del mundo, hemos sabido de la ciencia hemos sabido de la ciencia en primer momento a partir de nuestra relación con el mundo de la ficción, con la televisión, con el cine, con los cómics, incluso con el espacio de la ficción. En ese espacio es como que empezamos a balbucear y empezamos a comprender qué es esto de la ciencia. Más allá, uno puede, a partir de su experiencia en la escuela, en el cole, en el instituto, en la universidad, quien llegue, ¿no? Puede tener esa noción, pero la permeabilización de una forma de mirar la ciencia, de qué es posible, de quiénes son los protagonistas, quiénes pueden estar ahí, quiénes pueden ejercerlo, se logra en gran medida a partir de las experiencias fílmicas, de las experiencias televisivas, de las experiencias de la cultura popular, ¿no? Y yo me reconozco en ello. Yo hasta que... mis primeras experiencias, mis primeras referencias de lo que significa hacer ciencia es a partir de la televisión. Claro. Y creo que ahí estamos muchos y muchas personas y que es indispensable atender a ese espacio para comprender cómo lo percibimos y qué es posible hacer en eso, ¿no? De ahí recuperamos un poco la idea de lo que son los referentes, ¿no? Cuando tienes referentes no necesitas explicar por qué quieres ser algo, por qué puedes permitirte soñar ser algo, ¿no? Porque ya está ahí y porque te abrevias un montón de explicaciones y no tienes que ir a contracorriente con todo lo cansado que significa ir a contracorriente, ¿no? Siempre hay unos pocos que pueden hacerlo y a veces ellos son los que nos abren el camino a los que venimos detrás y que ya no tenemos que dar explicaciones de por qué queremos ser tal cosa, ¿no? En tu currículum, además, lo pones muy claro. Eres un gran amante de la ciencia pop. Este es un término que me ha llamado mucho la atención la primera vez que lo escucho, ¿no? La ciencia pop, claro, viene de todo esto, ¿no? Del cine, el cómic y demás, ¿no? Sí, creo que cuando intento reflexionar sobre cómo me acerco a esto, cómo trato de investigar sobre esto, me doy cuenta que básicamente tiene que ver con eso, con la idea de cómo yo lo he percibido, ¿no? Y cómo me ha llegado a mí, cómo lo percibo y cómo lo quiero transmitir. Claro, y tiene que ver con la cultura popular, fundamentalmente. Creo que es esencial esa relación. A mí es la que más me interesa, reconozco. O sea, yo trabajo dentro del ámbito de lo académico, de la ciencia, pero lo que a mí verdaderamente me motiva es cómo esa ciencia también está trasladada, está reflexionada y está proyectada a partir de la ficción. Y luego, como público, como persona consumidora también de cultura popular,
me interesa mucho también en ese ida y vuelta, ese feedback entre dónde se construye y cómo lo consumimos, cómo lo reflexionamos y cómo lo volvemos a proyectar otra vez, ¿no? Me parece interesantísimo, sí. Ya digo, a mí me gusta, no es un concepto que todavía esté demasiado extendido, pero a mí me gusta mucho. A lo mejor lo has inventado tú. No lo creo. Estamos en un mundo en el que está todo absolutamente inventado. Sí. Pero es un concepto con el que me identifico mucho, el de ciencia pop. Claro, es muy interesante porque además es que es verdad, todo lo que nos rodea es pop últimamente, ¿no? Todo lo que consumimos a través de las plataformas de streaming y demás contenidos, ¿no? Claro, estamos en una era y uno de los puntos de partida de la reflexión que habíamos hecho de la cinematografía como uno de los elementos indispensables para dialogar con la realidad, ¿no? Como uno de los elementos que continuamente está ahí como referencia para hablar de algo que ocurre en la realidad. Hoy eso se está transformando a toda velocidad con las plataformas, con las redes sociales, y posiblemente la generación como la mía o la tuya a veces... yo me intento acercar, mis hijos, evidentemente... Bueno, mi hija tiene 13 años, consume redes sociales, está dentro de redes sociales, intento saber qué es lo que ocurre ahí, cómo funciona el flujo. Y es una nueva era en la cual hay muchísima gente, más gente que antes, emitiendo. Claro. Y hay mucha gente también recibiendo. Eso supongo que es una oportunidad que tiene muchos riesgos y tiene oportunidades. En ese espacio también se está construyendo ciencia pop, ¿no? Hay mucha gente que está emitiendo en ese sentido. Supongo que dentro de unos años lo podremos ver con mayor nitidez y con mayor perspectiva. Y posiblemente lo puedan ver la gente de la generación que lo está consumiendo en primera persona, ¿no? Como nosotros hemos consumido también el cine de estos años y lo seguimos consumiendo. Pero yo creo que hay algo también muy joven, muy fresco en esto que posiblemente yo ahora no soy capaz de desentrañar y que creo que en algún momento me tengo que detener para tratar de comprenderlo porque verdaderamente es un elemento de primera categoría dentro de lo que acabamos de nombrar, ¿no? Ciencia pop, cultura pop. La cultura pop está pasando ahora ahí también. En YouTube o en TikTok o en Instagram, porque yo me estoy dando cuenta que hay muchos youtubers, muchos influencers que provienen del mundo de la ciencia y tienen muchas visualizaciones en YouTube. Por lo tanto, hay un gran interés por la gente joven también, por la ciencia. Casi eso te daría para otro libro, ¿no? Más allá de lo que es la gran pantalla, ir a la pantalla pequeña, la que tenemos en los móviles. Sí, por eso yo creo que estamos ante una absoluta revolución de cómo se emite, cómo se comunica. Y además es una revolución que está pasando aquí delante de nuestros ojos, ¿no? Y que da la sensación de que está mutando en cada momento, ¿no? Creo que sí, creo que en algún momento quien lo estudie, quien lo analice, quien se acerque a ello de una manera más pausada, creo que tendrá muchas herramientas para valorar qué está ocurriendo ahora y qué se está moviendo, ¿no? Bajo nuestros pies, para bien y para mal, y para comprender qué se puede aprovechar de ahí en el sentido positivo de ciencia crítica, de cultura, de sociedades críticas, y qué se está cociendo también en el otro ámbito, ¿no? Cómo se puede generar desinformación, cómo se puede mezclar pues verdaderamente la pseudociencia o pseudociencia con ciencia rigurosa y hecha desde los espacios que lo están desarrollando. Creo que ese es uno de los ámbitos también en conflicto, ¿no? Y que veremos a ver en estos años hacia qué lado se inclina, ¿no? Porque es fundamentalmente también el modelo de sociedad en el que vamos a vivir, ¿no? El modelo de sociedad que se construye críticamente a partir de la información que recibe y que produce, ¿no? Y que es capaz de digerir y volver a emitir, ¿no? Entonces, en ese riesgo vamos a verlo, ¿no? Lo vemos, estamos viendo los efectos en ámbitos políticos, ámbitos culturales. Vamos a ver en el ámbito de la ciencia, ¿no? Y de lo académico, ¿no? Y de la comunicación académica, de la comunicación científica. ¿A dónde nos lleva todo esto, verdad? ¿A dónde nos lleva? Sí, es muy curioso. Como decía el capitán Kirk, allá más allá de las estrellas, donde ningún hombre, o en este caso, donde ninguna mujer ha llegado jamás, por hacer uso del lema de Star Trek.
Volviendo a la gran pantalla, que es lo nuestro, es el cine. Nosotros yo creo que lo del tema del móvil y demás ya se nos queda un poquito ya más lejano, aunque lo utilizamos habitualmente. Me gustaría, antes de acabar, destacar algunas de las científicas que hablas en el libro. Antes he mencionado a Dian Fossey, Gorilas en la niebla, una mujer que a mí me inspiró muchísimo. De hecho, yo doy clases de cine y de guión cinematográfico a través de la película Gorilas en la niebla. Es una película que también defiende mucho el ecologismo y al final empatizas, ¿no?, con esa causa que tenía Dian Fossey, que encima, interpretada por Sigourney Weaver, la causa todavía engrandece más, ¿no? Porque Sigourney Weaver es un caso además muy específico, porque ahora que se habla tanto de lo woke y de la figura femenina en el cine, esta mujer ya estaba protagonizando películas de ciencia ficción y de acción en los 70, como por ejemplo Alien. Claro, en Gorilas en la niebla es el mejor ejemplo de la zoóloga que lucha contra la adversidad, ¿no? Sí, Weaver claro, aparte que tiene una presencia física imponente y una personalidad arrolladora, claro, es una de las mujeres que en mayor número de películas ha desarrollado una tarea de científica, de exploradora. Y de líder. Y de líder, además, y gestionando eso, y con una capacidad arrolladero, ¿no? Que se proyecta desde Alien, desde toda la saga de Alien, pasando por Gorilas en la niebla, llegando a Avatar, por ejemplo. Por ejemplo, también es científica, es cierto. También es científica en Avatar. De hecho, hay lucha contra el sistema establecido de los militares. Y es un poco, de nuevo, la ciencia defendiendo el ecologismo, ¿no? En este caso, una luna de fantasía como es Pandora, ¿no? Pero es verdad, ahí está la lucha también de ella. Sí. Y en Avatar también ella mantiene una posición ética absolutamente férrea frente al oportunismo y a la perspectiva, ¿no?, más militarista. Claro, Weaver es una presencia imponente, ¿no? Y posiblemente este libro, o gran parte de esto, no se pueda entender sin su presencia y sin su influencia posterior, ¿no? Yo creo que también se puede rastrear en muchas otras películas, sobre todo esa entidad que se construye en Alien, ¿no? Esa figura absolutamente empoderada, una Final Girl también, que es la última superviviente en una película de terror que también no es Alien, ¿no? Y cómo se proyecta en diferentes películas. En Gorilas en la niebla también, ¿no? El personaje de Dian Fossey desarrolla como una personalidad todavía muy, muy potente, muy particular, ¿no? Y que incluso yo lo desarrollo, mi tesis también en el libro, es que en cierto modo también hay un momento que casi se va hacia la Mac Doctora, ¿no? Hay una escena en la que incendia esa aldea, ¿no? Acusándoles de cazadores furtivos, y que se aproxima mucho con esa máscara que se lleva, con ese fuego, se aproxima un poco como a una imagen de una bruja, ¿no? De una bruja clásica, transmutada también en Mac Doctora, ¿no? En alguien que lleva hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo, la defensa de lo que ella considera valioso, ¿no? Y es tremendamente interesante también, porque no es una figura únicamente unidimensional. Como hablábamos también del biopic de los 30 de los 40, en este momento Gorilas en la niebla también, ¿no? Profundiza en parte de las sombras de Dian Fossey, ¿no? Como una figura permanentemente también en conflicto. En conflicto, ¿no? Con ella misma, con el entorno, con el lugar en el que está, con su pareja. Sí. De hecho, tiene una discusión con la pareja debido a las acciones que ella lleva a cabo. Eso es, ¿no? Hay una parte, y eso yo creo que enriquece mucho también la película y la hace más interesante, mucho más interesante. Y sí, como comentábamos, ya digo, Sigourney Weaver es una figura absolutamente transversal a todo este recorrido que hacemos, y con innumerables ecos. Yo recuerdo que la guionista de esta película vio un recorte en prensa donde había una fotografía realmente brutal, de la cabaña donde habían matado los furtivos a Dian Fossey, y esa fue la chispa, que antes hablábamos de chispas, ¿no? Esa fue la chispa de la inspiración que le llevó a investigar más sobre Dian Fossey, e incluso a viajar a la zona donde ella trabajaba, e incluso ir a donde estaba el lugar del asesinato. Fíjate cómo se construyó esa historia. Es una historia, desde luego, fascinante. Y hablando de historias fascinantes, hay una película que a mí me encanta, que es El planeta de los simios,
que ahí también hay una científica, pero no es una científica humana, sino que es una científica simio, que es la gran defensora de Charlton Heston de la película, ¿verdad? Eso es, de alguna manera, que también como hablábamos, que recuperando un poco lo que hablábamos de Sigourney Weaver en este caso en Avatar, también es la figura que se enfrenta, ¿no? Al militarismo de los gorilas en este caso y trata de tender puentes entre su pueblo, digamos, y el de los humanos, ¿no? Y claro, es muy interesante porque también dentro de una de las figuras o de los arquetipos que creo que se puede detectar en todo este recorrido que hemos hecho es el de la mujer científica como mediadora, como un ente que media entre espacios en conflicto. Cira, en este caso, es quizás uno de los personajes más paradigmáticos dentro de esa esfera y que yo que sé, posiblemente se proyecte en películas tan alejadas culturalmente y en años como puede ser Nausicaa, por ejemplo. Nausicaa también es de Miyazaki. Exactamente. Pues también esa voluntad mediadora entre mundos en conflicto, entre algo incomprendido y algo que duda en comprender. Sí, en Nausicaa es un mundo apocalíptico que no se sabe muy bien qué ha pasado, pero la protagonista es precisamente la que intenta comprender ese nuevo mundo, ese nuevo orden. Eso es, la voluntad de comprender, ¿no? Y ese es uno de los elementos que está muy presente en varias de estas películas y que Cira encarna posiblemente mejor que nadie o de una forma más diáfana. Es muy interesante también eso, como en la película además supera el ámbito del libro. En el libro Cira es un personaje mucho más limitado. Muy secundario. Mucho más secundario, mientras que en la película sí que se desarrolla en un primer plano y con un protagonismo argumental esencial. De hecho, hay un momento en el que se empieza a jugar con la hipótesis de que hubo un mundo donde los humanos dominaban el planeta. Y hacen una cata arqueológica y se va viendo un poco que hubo algo antes de la sociedad de los simios. Es que es súper interesante esta película. Sí, es absolutamente interesante. Sí, y ya digo, Cira está en el epicentro, ¿no? Sí. También es una de las figuras esenciales. Antes también hablabas de qué películas son como detonantes. Hay un momento que posiblemente entre las 10 primeras que tienen que estar en este libro, sí o sí es Cira, porque aglutina muchos elementos que son muy importantes. El hito de lo que representa en ese momento, finales de los 60, la transformación cultural que conlleva, todo esa centralidad y como figura mediadora de espacios en conflicto es una de las que primera traza ese espacio. Porque quizás si nos vamos décadas atrás, quizá hablamos de mujeres que mediaban a veces entre el científico desmesurado, el McDoctor, y la sociedad que se veía amenazada, digamos, o el entorno que se veía amenazado. Muchas veces esas mujeres eran ayudantes que asistían un poco aterrorizadas al principio y luego trataban de atenuar esa desmesura de la que hacía gala el científico masculino. Ese exceso de lo masculino, ese exceso de testosterona, venía mediatizado por una figura... Se rebajaba. Que estaba al lado y que trataba de, pues de representar y argumentar esos espacios de atenuación de esa desmesura, ¿no? De lo humano también, de limitar, ¿no? Esa transgresión que representaba lo masculino. Ya con Cira eso ya no está en un espacio secundarizado, sino que ya está en el medio, en el centro de la trama y tiene una entidad propia. Incluso es capaz de enfrentarse con voz propia a las voces que tratan de, digamos, de llevar al extremo algo, ¿no? En este caso son los gorilas. Ese senado, ¿no? Que había senado, férreo, y una perspectiva sobre todo de los mandos, ¿no? Que trataban de llevarlo todo al ámbito de la conflagración, ¿no? Sí. Al fundamentalismo y muchos detalles muy negativos que son expuestos en esta película. Ya estamos casi llegando al final. Me quedaría contigo 2 horas hablando sobre muchas científicas, pero me gustaría destacar a 2 antes de irnos. A Amy Adams, la protagonista de La Llegada, que además tiene un punto emocional muy interesante, ¿verdad? Porque esos seres extraterrestres le otorgan la sabiduría para ella conocer el futuro, y es una lingüista en este caso. Es una mujer científica y lingüista que es la que logra descifrar un idioma que evidentemente es muy ajeno a nosotros porque es fuera del planeta Tierra.
es tremendamente interesante y además encaja perfectamente con lo que veníamos hablando porque también volvemos a la mujer, a una evolución de la figura mediadora, en este caso, ¿no? Estamos hablando de eso, seres provenientes de otro planeta con una lógica de comunicación absolutamente diferente a la nuestra. Y por otro lado, pues los gobiernos y en este caso una parte de la ciencia también simbolizada en lo masculino que es incapaz de acercarse a estos seres y comprender, ¿no? Ella es la que, desde una perspectiva más emocional, aúna lo emocional o a lo intelectual para establecer una vía de comunicación con estos seres, ¿no? Y a cambio, ella recibe esa capacidad también de acercarse al tiempo de forma no lineal, que es una de las características que desarrollan o que traen consigo, ¿no? Y que rompen la lógica de lo humano y la lógica de la Tierra. Y por esa parte, la historia de la relación entre los seres extraterrestres y los humanos se queda en un lado y experimentamos a su propio conflicto personal, en el cual ella experimenta prácticamente de forma simultánea todo un conjunto de emociones que tienen que ver desde el nacimiento de su hija a su muerte, ¿no? Prácticamente de una forma prácticamente simultánea, ¿no? Y es tremendamente interesante como también la parte intelectual, racional, de conocimiento se aúna a la emocional, ¿no? Y quizá aquí, no sé si Villeneuve, posiblemente sabiendo lo que hace, yo a veces pienso también que a veces construimos discursos y construimos creaciones y de forma inconsciente hay subtextos que se quedan por ahí. De forma inconsciente él aúna un nuevo arquetipo de mujer mediadora. Mediadora para el exterior, digamos, y mediadora para sí, el de sus propias emociones, el de la propia gestión del nacimiento, de la gestación, de la pérdida, del luto, etc. Es verdaderamente interesante y es una figura maravillosa, es una película muy, muy interesante. Fascinante también, es una película que daría para un debate muy extenso, más allá del lenguaje y de las emociones que estás narrando. Y ya por acabar, Clarice Starling, la agente del FBI, ciencia forense, El silencio de los corderos, una película que levantó vocaciones. También tenemos que unirla con el caso de Dana Scully, ¿no? En Expediente X, que está contrastado, y estadísticamente está contrastado, que hubo muchas jóvenes que decidieron irse hacia la ciencia gracias a que vieron Expediente X o El silencio de los corderos. Sí, y creo que es un momento muy concreto también, ¿no? De cómo aparecen esas figuras dentro de... Años 90. Años 90, en este caso Scully dentro del prime time televisivo y Clarice Starling dentro de una de las fenómenos de la época, ¿no? Sí. Como es El silencio de los corderos. Yo creo que también tiene que ver con la propia figura de Jodie Foster, que es otra de estas, quizás como otra Sigourney Weaver que también atraviesa... De hecho sale en Contact, ¿te acuerdas? También, sí, exactamente. Es otra científica. Claro, en Contact es otra de las figuras esenciales. Y yo creo que Jodie Foster en ese papel también, ¿no? Logra un hito verdaderamente interesante. Además, como ese enfrentamiento entre intelectos que se desarrolla en este caso, con Aníbal. Con ¿no? Aníbal Lecter. Con Aníbal Lecter, ¿no? Y que nos ha legado algunas de las imágenes también más interesantes sobre todo porque muchas de ese conflicto se desarrollaba en planos contra planos, en los cuales se desarrollaba una batalla que no siempre era verbal, ¿no? Y que tenía que ver mucho con las miradas, con las posiciones. Y yo creo que en ese momento, posiblemente también finales de los 90, en las sociedades, en esa hablamos también de se produce una realidad en las películas y a la vez en nuestro mundo real se están produciendo también transformaciones y muchas de ellas se retroalimentan entre sí. Posiblemente las sociedades también estaban más maduras para asumir ese personaje que interpreta Jodie Foster como un elemento referencial, ¿no? Como un elemento también inspirador, como esas mujeres pueden hacer frente intelectual y físicamente también a entes, ¿no? como Aníbal Lecter, ¿no? Una masculinidad también muy potente, muy absolutamente potente, manipuladora, etcétera. Y bueno, yo creo que es un personaje también especialmente afortunado, ¿no? Y en un contexto en el que también Jodie Foster pues está desarrollando personajes que van en esa misma línea, ¿no? Que hablábamos, por ejemplo, con Contact, que es otro personaje potentísimo.
con un eco visual y ahí se enfrenta incluso hasta contra la religión, la ciencia y la religión enfrentadas. Sí, eso también. Es otro de los temas también que está en contra, que es verdaderamente interesante, ¿no? Y cómo se desarrolla fílmicamente ese conflicto. Claro. Es una película también muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Fernando, por hacernos descubrir a estas figuras ocultas, y lo digo así entre comillas porque también hay otra película que habla sobre estas, creo que eran 3 mujeres, ¿verdad?, afroamericanas, que gracias a ellas el ser humano, el hombre, pudo llegar a la luna. Así que gracias por rescatar a todas estas científicas de cine, que son científicas, porque son 100 películas más una. Esto no lo vamos a contar el secreto de esto, de por qué lo llamas 101 o científicas, que la gente lo lea en el libro, que lo descubra, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, ha sido un gusto, me ha pasado muy bien. Y vosotros igual, espero que hayáis disfrutado de este episodio. Acordaros de suscribiros al canal, a darle a la campanita y el me gusta, porque nos ayuda a la visualización, y nos vemos en un próximo episodio de Ciencia Inédita. Hasta la próxima. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Nos preguntamos si existe algún tema que te gustaría conocer un poco más, o a qué entrevistado te gustaría ver sentado aquí en este programa. Déjalo en los comentarios y si puedes, suscríbete. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima.